Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 es una historia preciosa, de las más conocidas por todos nosotros, donde Jesús está estableciendo un diálogo con Nicodemo. Nicodemo, siendo un maestro de la ley, necesitaba la salvación de Jesús. Él había conocido muchas cosas acerca de Dios, pero necesitaba aún ser salvado. En medio de ese diálogo es que Jesús le dice: ¿sabe, Nicodemo? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. For God so loved the world, only His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Y ese versículo es el centro del mensaje de salvación de toda la Biblia. Creo que es el primer versículo que todos nosotros hemos escuchado y que hemos aprendido, y que cuando vamos a hablar del Evangelio es el primero que viene a nuestra mente, porque Jesús, como maestro, tuvo la capacidad de resumir todo el Evangelio en esas pocas palabras. Ciertamente yo he tenido noticias que me han afectado cualquier toma de decisión o en el futuro. Y cuando yo escuché, por ejemplo, en el 9 de septiembre, el 11 de septiembre, el 9/11, cuando las Torres Gemelas fueron abatidas por estos aviones, yo sabía el lugar en que estaba. Recuerdo hasta el día de hoy y lo que estaba haciendo. Cuando yo escuché la noticia, fue el mediodía, estaba yo teniendo prácticas en el banco, estudiando todavía contabilidad. Y eso a mí me conmocionó. Creo que lo que estuvieron viviendo aquí en esa fecha aún más, porque Estados Unidos recibió una agresión que trajo la muerte de muchas personas. Y para algunos fue imposible hasta zafarse del televisor, siguiendo las noticias o siguiendo las que se estaban transmitiendo. Una noticia que me afectó menos fue la muerte de Fidel Castro. Cuando murió Fidel, se murió Fidel. Y aquello realmente, yo no sé, todos sabemos que todo ser humano nace, crece, desarrolla y muere. Y la muerte es parte de Pero no sé por qué en la conciencia mía parecía que como que que él nunca iba a morir. Y bueno, no sé. Y yo dije, se murió. Aunque en esta tierra no haya recibido quizá la justicia que nosotros queríamos, murió. Y está dado a los hombres que mueran una sola vez y después de la muerte, juicio. Entonces, déjame decirle, porque hay personas que ni con la muerte pagan lo que han hecho. Este es el caso. ¿Ok? Entonces, por eso hay un juicio delante de Dios. Porque delante de la historia humana, cualquier persona puede escapar ileso de los crímenes, pero delante de Dios, ninguna persona quedará impune. Otra noticia, pero para mí entonces de alegría, fue un día difícil. Bueno, estaba teniendo unos días difíciles y iba camino al trabajo y Eliane me manda un mensaje diciéndome: aprobaron a tu papá. Yo estoy en el proceso de reclamación de mi papá y de mi mamá para traerlo acá a los Estados Unidos. Y cuando ella me mandó el mensaje, me alegró el día. Ella me dijo: no le digas nada. Espera que aprueben también a tu mamá. Y yo dije: no, yo no puedo hacer eso. Colgándole el teléfono a Eliane, enseguida llamé a mi papá y dice: ¿sabe qué? ¿Estás acostado? Sí, quédate ahí tranquilito. Ya te aprobaron. ¡Wow! ¡Qué alegría! Una noticia grande. Estamos en el proceso de esperar ahora a la aprobación de mi mamá. Estas son noticias que yo guardo el día, el momento. Tengo una fotografía mental del momento en que las recibí. Y creo que ustedes tienen sus propias noticias. Pero ninguna noticia se puede comparar a esta. Estas son las buenas noticias de salvación
de Dios por medio de Cristo para todo aquel que cree. Son las mejores noticias. Estas noticias nosotros debemos escucharlas una y otra vez. El Evangelio no es una clase de discipulado. El Evangelio es el centro del mensaje para toda la vida cristiana. Usted no comprende el Evangelio y usted no va a desarrollarse como cristiano en el propósito de Dios. Es más, usted no comprende bien el Evangelio y no le garantizo de que usted esté salvo. No se lo garantizo. El Evangelio antecede a una fe genuina para salvación. Y si nosotros no comprendemos el Evangelio, nunca seremos capaces de tomar la cruz de Cristo y seguirle a Él día tras día. De manera que el desafío de seguir a Cristo, el desafío de participar en su misión, nunca lo podremos abrazar con el gusto, con el gozo, con la alegría que merece, si no comprendemos el Evangelio. Hay 5 preguntas que quiero responder en este versículo. La primera es, ¿salvo de qué? La segunda, ¿salvo por quién? Tercera, ¿salvo cómo? Cuarta, ¿salvo quiénes? Y quinta, ¿salvo por qué? ¿Salvo por qué? La primera, ¿salvo de qué? ¿Salvo de qué? Bueno, yo siendo un niño, mi mamá estaba muy enrolada en los procesos comunistas y ella era una líder de la juventud de Remedios, y en todas las marchas y en todas las protestas y todo lo que hacía el movimiento de la juventud comunista, ella estaba allí liderando. Por eso se hizo una marcha desde mi pueblo, desde Remedios a la playa con la juventud de la época y acampar en la playa. Allí fue mi mamá y allí fui yo. Siendo un niño bien pequeño, me cargaban, me pasaban de alumno, yo me acuerdo de alumno en alumno, es decir, pequeño no, estoy hablando, y me llevaban de brazo en brazo hasta que yo llegué a la playa. Bueno, cuando llegamos a la playa, yo me monto en una balsa y empiezo a alejarme de la orilla, y alejarme de la orilla, alejarme de la orilla, y los muchachos jugando alrededor mío. En ese momento vino una ola que me viró la balsa, y estaba en un punto que no daba pie. Yo sentía que me iba hundiendo, hasta que de pronto alguien me tomó por los pelos, así por los pelos, fue el alón de pelo más feliz de mi vida. Hizo así, rácata, y me puso así arriba de la balsa. Y yo me sentí salvado. Realmente yo no sé quién lo hizo, de todo el grupo de muchachos, de todo el que estaba allí, pero yo sentí una gratitud inmensa, porque me salvaron. ¿Has tenido tú una experiencia así en que te han salvado la vida? En que quizás tú has estado grave de alguna enfermedad y un doctor diagnosticó correctamente, te acompañó y que te llevó a un proceso de sanidad. ¿Ha estado usted en un accidente o próximo a un accidente de tránsito y por lo que hizo otra persona o por lo que hizo quien estaba manejando en ese accidente te salvó la vida? ¿O estabas tú quizás en Cuba y alguien te reclamó y te salvó la vida? ¿O tú tuviste padres que se arriesgaron y emigraron y empezaron una vida difícil para que tú tuvieras una vida mejor y te salvó la vida? Cuando nosotros tenemos una experiencia de salvación, de cambio radical para beneficio en nuestra vida, nosotros debemos tener bien claro, ¿salvo de qué? Bueno, en el caso mío fui salvado de ahogarme. Salvado de ahogarme. Y cuando yo comprendo la gravedad de mi peligro, entonces estimo con mayor gratitud el acto de salvación. Como dicen algunos de los padres de ustedes, muchachos, ustedes no saben lo que es el comunismo. Ustedes no saben lo que es vivir en Cuba. Ustedes están escuchando, pero una cosa es escuchar, ¿no es verdad, Danilo? Escuchar historia, y otra cosa es ser padre de un niño en la década del 90 o del 2000 en Cuba, que por mucho que te lo cuenten, tú nunca vas a estar allí para comprenderlo
Entonces, pero nosotros que hemos salido, que lo vivimos, que vivimos la etapa dura, que nos comimos un cable, pelado con corriente. Con corriente, 220. Cuando estamos aquí, estamos agradecidos a Dios sobre todas las cosas. Y aún las cosas pequeñas las disfrutamos más. El agua caliente, la ducha, el agua fría, el aire acondicionado, las cosas sencillas. El que decir, ¿sabe qué? Tengo deseo de sentarme ahora en South Beach. Ir para South Point. No tener que buscar una guagua, no tener que hacer cola, simplemente la libertad de hacerlo. Pero yo comprendo de qué fui salvado. Bueno, ¿de qué somos salvados? ¿De qué somos salvados en ese versículo? En primer lugar, nosotros somos salvados del pecado. Jesús nació y al poner el nombre Jesús, dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No con sus pecados, sino de sus pecados. Nuestros pecados son los que nos distancian de Dios y del propósito suyo para nuestra vida. El mayor problema nuestro no es el subido de renta, no es la gasolina por los cielos, no es la escasez de alimentos en algunas líneas de los mercados. Nuestro mayor problema es el pecado. ¿Por qué? Porque es un problema que es interno, es nuestro y no tenemos ninguna solución para él. No podemos nosotros resolver nuestro problema de tener pensamientos que nos desvían de Dios, de tener un corazón que ama más las cosas terrenales, mundanas, los placeres del pecado que la gloria de Dios. Nada nos puede liberar de saber hacer lo bueno, de querer hacer lo bueno y no poder hacer lo bueno, porque somos esclavos del pecado. Sin embargo, Cristo nació para libertarte del poder del pecado. Lo segundo, Jesús nos salvó de la muerte. De la muerte. Cuando nosotros leemos Juan 11, 25 y 26, Jesús le dice a la hermana de Juan el Bautista, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. No morirá jamás. Ese no morirá jamás nosotros también lo podemos entender como tendrá vida eterna. Y le dijo, ¿crees esto? ¿Crees esto? La muerte es el estado natural resultante del pecado. Bien lo dijo el Creador a esa primera pareja. El día que comieres de ese árbol, ciertamente morirás. La muerte es ausencia de Dios. Ese es el concepto bíblico de la muerte. Ausencia de Dios. Cuando el alma peca, se distancia de su Creador, no está en armonía con la fuente de la vida y muere. Puede seguir comiendo, puede seguir moviéndose, ir de vacaciones, tener familia, tener un trabajo, pero su alma está muerta. Hay un verso de José Martí que me encanta repetir. Dicen, muertos no son cuyos huesos descansan en la tumba fría. Muertos son los que muerta tienen el alma y viven todavía. De esa muerte espiritual, Cristo nos vino a salvar. Jesús también vino a salvarnos de Satanás. Hebreos 2:14 dice de esta manera, por tanto, ya que ellos, los seres humanos, nosotros, somos de carne y hueso, Él, Cristo, compartió esa misma naturaleza humana para anular, invalidar mediante su muerte al que tenía el dominio de la muerte. Reina Valera dice, el imperio de la muerte, ese es el diablo.
veamos cómo es el proceso de destrucción del hombre lejos de Dios. El hombre peca, muere espiritualmente y su muerte espiritual lo introduce bajo el gobierno de quien tiene el poder de la muerte, el imperio de la muerte. ¿Ese quién es? Satanás. El hombre ateo que no cree en Dios ni cree en el mundo espiritual, él, aunque no lo sepa, es esclavo de Satanás. El católico que no ha puesto su fe en Jesucristo como único Salvador, él podrá confesar que es hijo de Dios, pero él está bajo el gobierno de Satanás. Toda persona que ha pecado, ha muerto espiritualmente, y todo el que tiene el alma muerta está bajo la voluntad de Satanás, lo quiera o no lo quiera. Reina Valera del 60 dice, él tiene el imperio de la muerte. Un imperio no se levanta democráticamente. Un imperio se levanta a la fuerza, autoridad impuesta. Y esa autoridad él la impone, Satanás impone su voluntad sobre aquellos que no están bajo el gobierno de Dios, de tal manera que en esta vida no hay un campo neutro. O tú eres hijo de Dios y obedeces a Dios y vives en su reino, o estás bajo el reino de Satanás y tu alma está muerta y de una manera u otra, quiéralo o no, haces su voluntad. No hay un espacio donde el hombre tiene la autoridad suprema de su propia vida. En la búsqueda de la libertad, el hombre dice, no quiero saber nada de Dios, pero en eso no está siendo autónomo, sino que está poniéndose bajo el yugo de Satanás. De ese yugo Cristo nos vino a libertar, del poder de Satanás. El poder de Satanás se manifiesta en un estado social de corrupción, donde la violencia, la mentira, el robo, todos los males imperan. Y el hombre lo que hace es sufrir como víctima las consecuencias de sus pecados, pero al mismo tiempo la opresión de Satanás. Porque el pecado en el alma es como una base militar donde él se establece y desde allí opera en todo nuestro sistema de vida. ¿Tiene sentido para usted? Sin embargo, cuando Cristo viene, él viene a romper la autoridad del diablo en tu vida. Cualquier maldición generacional, cualquier maldición que tú has acarreado por tus malas decisiones, se rompe en el poder de Cristo. Y por último, en este sentido, ¿salvo de qué? Bueno, salvo de Dios. Y esto, a algunos de nosotros nos pudiera chocar y sonar fuerte. ¿Cómo que salvo de Dios? ¿Acaso no es salvo por Dios? Bueno, las dos cosas. Salvo por Dios y salvo de Dios. ¿Por qué? Porque nuestros pecados nos llevan a la muerte espiritual. La muerte espiritual nos introduce bajo el gobierno de Satanás. Y viviendo bajo el gobierno de Satanás, la expectativa que tenemos al final de nuestra vida, ¿cuál es? ¿Qué es lo que se espera? Después de vivir de una vida, ¿cómo? El juicio de Dios. Entonces, miren estos dos versículos de Romanos. Romanos 1:18. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con maldad obstruyen, detienen, estorban la verdad. También hay otro versículo en Romanos 5:9 que dice: ahora que hemos sido justificados por su sangre, la sangre de Cristo, con cuánta más razón por medio de él, de Cristo, seremos salvados del castigo de Dios. Entonces, el hombre debe enfrentarse al juicio de Dios, y Dios en su juicio no está contento ni complacido con el hombre por sus pecados. Lo que Dios está experimentando hacia el hombre por haber quebrantado sus mandamientos y haber deshonrado su gloria en la tierra que Él creó, lo que está experimentando Dios es ira, es enojo.
es enojo. Vamos a reducir ese cuadro de la ira de Dios a una escala bien mínima y común. Supongamos que Danilo o pues Fabio o Martica o su esposo Nidia, cualquier padre aquí, Matiel, está en su casa y comienza a confrontar a su hija o a su hijo. Y dice, ¿sabes qué? ¿Por qué me desobedeciste en este punto? No, Pipo, tú siempre lo mismo y tú te imaginas que tú no comprendes la vida. Mira, esto que te estoy diciendo es por tu bien. Si tú sigues por ese camino, lo que te va a pasar es esto. Si no, ya verás. No, pero entonces empieza a protestar. Eso no pasa nunca, pero por si pasa alguna vez usted se lo imagina. Entonces, ¿sabes qué? Llega el punto en que Danilo dice, ¿sabes qué? Eric, lo vas a hacer porque te lo digo yo. ¿Ok? Lo vas a hacer porque te lo digo yo. Después tú me vas a comprender, cuando crezca me vas a comprender. Pero ahora lo vas a hacer porque lo digo yo. Ah, ven, pues tú verás ahora. Y se mete en el cuarto y tira la puerta. ¡Pim, plum! Y pone una silla detrás de la puerta. ¿Qué es lo que siente Danilo? ¿Qué es lo que siente Fabio? ¿Qué es lo que puede sentir Martica o Nidia? ¿Qué se siente? Ay, estos muchachos, qué lindo. Eso es lo que se siente. ¿Qué se siente, hermano? Ira. Enojo. Ahora, enojo no quiere decir que tú dejaste de ser bueno. Tú sigues siendo bueno. Y porque eres bueno, ese enojo se manifiesta. Porque si tú fueras un padre malo, no te importaba. Y no le advirtieras, y no le dieras mandamiento, y no le dieras instrucción. Pero porque eres bueno, tú sientes ira, porque esa ira está basada en la justicia, en lo que es bueno para su hijo o su hija. Por tanto, el padre lo que siente es ira y un dolor profundo, porque su hijo o su hija no comprende su amor. No comprende su instrucción, su educación. No comprende que todo lo que tiene en su casa lo compraron ellos con sacrificio. Y él piensa que en su cuarto, encerrándolo, él puede hacer lo que le da la gana en ese cuarto. Porque es su cuarto. Y nosotros estamos en un mundo que no creamos. En un mundo que le pertenece a Dios. Y que por amor nos dio vida. Y Él establece las condiciones para vivir bajo su techo. A eso la Biblia lo llama mandamientos. Y cuando nosotros no cumplimos los mandamientos de la casa del Padre, la Biblia lo llama pecado. Y cuando nosotros pecamos, lo que siente el Padre es ira mezclado con dolor profundo, porque no estamos mostrando gratitud y honra a quien lo merece y lo ha dado todo. ¿Explica eso mejor? Por eso, lo que le espera al hombre, si se despide de este mundo sin reconciliarse con Dios, es la justa ira de un Dios santo que no deja de ser bueno por ser justo. De esa ira vino Jesús a salvarnos. Ninguno de nosotros quiere llegar al día del juicio cargando con sus pecados para responder por ellos ante un Dios justo y santo. Ninguno de nosotros quiere eso. ¿Puedes decir amén? Amén. Ninguno de nosotros quiere eso. Nosotros necesitamos un Salvador. Ese Salvador es Jesucristo. Por eso la segunda pregunta es, ¿salvo por quién? ¿Salvo por quién? Una de las razones, mi hermano, por las cuales nosotros nunca vamos a acabar, a agotar el tema del Evangelio, es porque nuestro Salvador tiene una gloria infinita. Y en la medida en que a Jesús,
comprendemos más profundamente lo que Él hizo por nosotros. Cada vez que pasa un día, una semana y un pliegue de la gloria de Dios se nos revela a nosotros a nuestra mirada y nosotros decimos, wow, cuán extraordinario es Cristo. Eso pone en alto su sacrificio por nosotros. Porque mientras más valoramos a Cristo, llegamos a comprender cuán alto fue el costo de nuestra salvación. Veámoslo de esta manera. Ese versículo Juan 3:16 dice que Dios entregó a su único hijo unigénito. Bueno, su único hijo. Jesús fue declarado hijo de Dios por muchas personas. En primer lugar, por Dios mismo. Mateo 3:17 dice, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Indiscutible. El Padre mismo lo declara. Bueno, declarado también por los demonios, por sus enemigos. Los demonios dicen, ¿por qué te entremetes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no nos atormentes. Los demonios mismos sabían con quién estaban tratando. El Hijo del Dios Altísimo, el soberano de la tierra. Bueno, quienes le crucificaron lo declararon. Aquel centurión al pie de la cruz, luego de ver el escenario de la entrega de Cristo, de la santidad de Cristo, de la pureza de Cristo a un crucificado, él declaró diciendo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Sus discípulos también lo declararon. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Juan dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria. Gloria que le corresponde a Él como el Hijo unigénito del Padre. Sí, Cristo es el Hijo de Dios. Pero Hijo único en su clase. Único en su clase. Uno y único. ¿Por qué? Porque nosotros también somos hijos de Dios, pero somos hijos adoptados. La Biblia también habla de que toda la creación en un sentido es hija de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dio la vida. Pero Jesús es hijo de Dios en un sentido único. ¿Por qué? Porque Él tiene la misma naturaleza, sustancia, ADN espiritual de Dios. Ninguno de nosotros, al ser adoptado como hijo de Dios, llegó a ser un Dios más. Nosotros no somos dioses. Los ángeles no son dioses. Pero Cristo tiene la misma naturaleza de Dios. Al ser hijo de Dios, tiene toda la característica que tiene Dios. Dentro de ellas, eterno, que no tiene principio ni fin de día. Veamos algunos que van a ayudar a valorar que Cristo no era un hombre común y corriente. Cristo no era un hombre, meramente un hombre extraordinario. Cristo era Dios encarnado. Dios encarnado. Todas estas características las voy a mencionar en el primer capítulo de Colosenses, versículo 15. Primer libro de Colosenses, versículo 15. Primero, Cristo es creador. Dice, por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Más adelante nos dice que Él es eterno. Capítulo de Colosenses, versículo del 15 al 20. Versículo del 15 al 20. Segundo dice que es eterno. Cuando subraya, Él es anterior a todas las cosas. ¿Me siguen? Más adelante dice que Él es sustentador. No solamente que creó, sino que la vida se mantiene viable porque Él la sustenta. Por medio de Él, la forma como un todo coherente. Él es la máxima autoridad de la iglesia. Por eso Él es la cabeza del cuerpo, la cual es la iglesia. Él es el primero en todo, incluyendo primero en resucitar. Y por último, ese versículo 20 dice que Él es el mediador y por medio de Él
reconcilió todas las cosas. Amado hermano, cuando nosotros preguntamos, ¿salvos por quién? Nosotros somos salvos por el Hijo de Dios, uno y único Hijo de Dios, el cual es Dios mismo encarnado. Dios mismo encarnado. Había varias características del sacrificio que se pedía en el Antiguo Testamento. El sacrificio del Antiguo Testamento debería ser perfecto, sin mancha. ¿Y quién iba a poderse sacrificar por el ser humano que cumpliera a la vez ese requisito? Solo Dios. Solo Dios. Ahora, cuando nosotros valoramos quién es, gloria a Dios por siempre. Porque nuestra salvación no la pagaron con dólares, ni con euros, sino con una vida. Y no la vida de cualquier persona, no con la vida de un ser humano. Fue con la vida del Hijo de Dios. Dice Pablo, comprendiendo esto, quizás alguno se atreviera a dar la vida por un, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan el Bautista dijo, ahí está, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿salvo quiénes? ¿Quiénes son salvos? Algunos de mis amigos dirían, no, los elegidos. Yo voy a ponerlo más sencillo. ¿Salvo quién? ¿Quién entonces es salvo? Si Dios amó al mundo y entregó a Cristo por el mundo, ¿quiénes son salvos? ¿El mundo? No. El mundo fuera salvado. Pero no, el mundo no es salvado. Dios sí amó al mundo. Cristo murió por el mundo. La sangre de Cristo es suficiente para salvar a todo el que cree. Todo el que cree. No importa su pecado, no importa su maldad, no importa quién haya sido. Es suficiente el sacrificio de Cristo para calar profundamente en la oscuridad de las tinieblas del pecado, de la maldad de cualquier ser humano, y al mismo tiempo hacerlo extendido a toda la raza humana de toda la historia. La sangre de Cristo es tan preciosa, tan valorada a la vista de Dios, que si Hitler se hubiera arrepentido, sus pecados fueron perdonados. Pero no. Aún en contra de mi propia voluntad, aun cuando no me gusta, si Fidel Castro hubiera puesto su fe en Cristo y hubiera sido adoptado por Dios, sus pecados hubiesen sido perdonados. Porque así de grande es la gracia de Dios. La sangre de Cristo fluye como manantial de vida, de gracia, de sanidad para todas las naciones. No importa quién sea, cómo sea, lo que hayas hecho, la sangre de Cristo es tan valorada, tan amada, tan estimada por el Padre, que su pago fue tan excluida de su gracia. Pero no todos son salvados. No todos son salvados. No todos los judíos son salvados. Jesús mismo dijo,
si ustedes fueran realmente padres de Abraham, no quisieran matarme a mí. Pero ustedes me quieren matar a mí porque el padre de ustedes es Satanás. Entonces, no por nacer judío eres pueblo de Dios. No por ser judío eres salvo. No todos los que creen en Dios son salvos. ¿Les parece? Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios creen y tiemblan. Se pone aún más interesante. No son salvados los que cumplen la ley de Dios. Aquellos de entre ustedes que tratan de justificarse a ustedes mismos cumpliendo la ley, han roto con Cristo, han caído de la gracia. Gálatas 5:4. Hay tantos versículos que nos explican esto. Uno último, Romanos 7:7. Concluiremos que la ley es pecado de ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es pecado. Por ejemplo, no habría sabido que codiciar es pecado si no fuera por la ley. Entonces, Gálatas 3:24 dice, vino la ley para ser nuestro guía hacia Cristo, para que nosotros fuéramos justificados no por la ley, sino por la fe en Él. Resumiendo estos versículos, lo que quiero decirles es, el propósito de la ley no es producir salvación en el hombre. El propósito de la ley es descubrir nuestro pecado y cuán grave es nuestro pecado. Y una vez convictos bajo la ley, nosotros miremos al cielo y digamos, necesitamos un Salvador. Y en ese momento dice, mas yo te he amado de tal unigénito. ¿Se dan cuenta? Ninguna persona, por mucho que se esfuerce, logrará cumplir la ley de Dios para justificarse delante de Él. Porque no somos salvos por medio de la ley, sino por medio de la fe, en la gracia, en su Hijo. Aunque pudiera hablarle un poquito más, vamos a cortar. Somos salvos solo los que creemos en Jesús. Él es el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado. Podrás creer todas las cosas buenas de Jesús. Si tú no crees que Jesús es Dios, no eres salvado. Tienes que creer en lo que Él hizo, que siendo Dios, vivió una vida santa, la vida que nosotros escogimos no vivir, para morir la muerte que Él escogió sufrir. Que Él resucitó. Él resucitó no en la conciencia de sus seguidores. Él resucitó no en la cultura que le siguió. No, Él resucitó corporalmente. Su tumba quedó vacía. Y porque Él resucitó, tenemos garantía de que su sacrificio fue aceptado en el cielo. Por tanto, Él tiene autoridad ahora para dar este ofrecimiento. Lanzar esta oferta, que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe, ustedes han escuchado los programas estos de chef. A veces me da gracia cuando dice un plato de compuesto. Un plato de compuesto cuando te lo desmembran, ¿no? Te descomponen el plato. Tienen que buscarlo en sus partes. Bueno, vamos a presentar una fe descompuesta. No porque esté echada a perder, sino porque está desmembrada. Vamos a ponerla en partes. La fe que salva tiene un elemento intelectual. Hay algo que hay que comprender. Algo que tienes que creer como verdad. Tú tienes que escuchar el Evangelio. Y la fe
intelectualmente se manifiesta como creencia. Yo lo creo. Dios dice la verdad. Jesús dice la verdad. Eso es fe. Pero no se queda allí. La fe que salva también tiene una parte emotiva, de sentimiento, en la que tú deseas confiar en lo que se te dice. Cristo, Hijo de Dios, murió en tu lugar, resucitó, es el sacrificio perfecto y suficiente para tu salvación. Tú lo crees, es verdad. Ahora, tu corazón tiene que ser afectado. Tu corazón debe desear, confiar, descansar en ese sacrificio. Y por último, la fe tiene una parte volitiva, en la que se toma una decisión de rendición y de obediencia a Cristo como Señor de nuestra vida. Sí, la fe que salva no es simplemente creencia, no es simplemente confianza. Debe llevarnos a la acción de una vida rendida bajo el gobierno de Cristo el Señor. Esa es la fe que salva. Y lo más extraordinario de todo esto es por qué Dios lo hizo. Dígame, Fabio. Por amor. Por amor. ¿Por qué Dios lo hizo? Porque de tal manera amó Dios al mundo. El origen de esta salvación está en el mismo corazón de Dios. Porque nos ama. Su amor no se alimenta exteriormente. No necesita una foto, no necesita un mensaje, no necesita un te amo. No, qué lindo tú eres. No necesita nada. El amor nace puro, soberano, auténtico, genuino, sincero, eterno, desde su corazón hacia su creación. Lo hizo porque nos ama. Ese versículo nos habla también no solamente del origen del amor, sino la intensidad de ese amor. Porque de tal manera, Juan encontró otra forma de decir, ¿sabe qué? El amor de Dios es inmenso, vasto. Cuando Pablo habló del amor de Dios, el amor de Dios, debemos comprenderlo, su altura, su profundidad, su anchura. Y cuando tú comprendas cuánto Dios te ama, tú serás lleno de la plenitud de Dios. De la extensión de ese amor es por todos. Y del objeto de ese amor. Amado hermano, Dios me amó a mí. Dios te amó a ti. David, siendo un hombre grande, dijo, Señor, ¿qué es el ser humano, el Hijo del Hombre, para que tengas de él memoria? O para que lo visites. Y Dios nos visitó. Vino a nosotros en la persona de su Hijo para no hablarnos más a través de un amanecer, no hablarnos más a través de una cascada, de una lluvia de primavera, de una flor de jardín, para no hablarnos más Él vino a mostrar el amor, desplegar su amor, exhibir su amor. Él nos tocó, nos abrazó y vimos su gloria aquí con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando tú comprendes la gravedad de tu pecado, el precio tan grande de la ofrenda de Dios al entregar a su Hijo, la fuente de esa salvación que es puro amor de Dios, tú debes caer rendido a sus pies.
y darle gloria por siempre. No hay suficiente sacrificio para agradecer a Dios. No hay pago que puedas hacer para retribuir a Dios. No hay amor ni pasión suficiente que tú puedas ofrecer a Dios como eres digno de recibirlo en gloria. Porque grande ha sido su amor, que entregó a su Hijo para que para que nosotros pudiéramos recibir gracia sobre gracia, herencia con los hijos de Dios y vida eterna en el cielo. Por gracia. Eso lo cambia todo. No hay mejor noticia que esa que tú puedas recibir. El Evangelio lo cambia todo. Cómo tú administras tu cuerpo. Tu cuerpo fue comprado con la sangre de Cristo. Tu cuerpo no es para el pecado. Afecta cómo tú vives el matrimonio. Que como Cristo es la cabeza y Él se entregó por la iglesia, nosotros hombres debemos amar a nuestras esposas y entregarnos sacrificialmente por ellas. Amándola como Dios nos ha amado. Eso afecta a nuestras finanzas. Aquel que era rico en gloria se hizo pobre para que nosotros a través de su pobreza todo lo que poseemos no es nuestro. Es de Dios y debemos rendirlo a su propósito. Afecta nuestro propósito de vida, afecta nuestras relaciones, afecta nuestro evangelismo, afecta cómo nos despertamos y no cómo dormimos, afecta todo, absolutamente todo lo cambia el evangelio de Dios. Y si tú no eres transformado por este evangelio es porque todavía no lo has comprendido. Si tú no vives en santidad, si no vives en la misión, si no predicas a Cristo, si vives egocéntricamente, es porque no has comprendido el amor de Dios que se ha derramado sobre tu vida. ¿Hasta cuándo una iglesia va a permanecer? No estoy hablando de ustedes, sino de iglesia en sentido general. Apática, fría, tenue, vacilando entre el pecado, en el mundo, haciendo concesiones. ¿Hasta cuándo? El sacrificio ya fue hecho, el pago fue realizado, no es más ofrenda por nosotros. It's done. Ahora nosotros debemos responder. Debemos responder a Él. Por favor, hermano, vamos a hacer una oración. Vamos a rendir nuestra vida para la gloria de Dios y vivir agradecido por tan grande amor. Quisiera orar. Ora a Dios, da gracia. Dale gloria y ofrece tu vida.